Mis queridos amigos y hermanos, los que están cerca o los que están lejos, Dios les bendiga. Para mí es un privilegio y una gran bendición poder dirigirme a ustedes a través de este medio y compartir un poquito de lo que la palabra de Dios enseña en favor de nosotros y de la salvación eterna. ¿Saben? Esta época es una época que ciertamente no se puede ignorar desde ningún punto de vista. Queramos o no, el 25 de diciembre se ha convertido para la humanidad en una época especial. Existen detractores o existen defensores de la Navidad, pero creo que es muy importante que nosotros podamos mirar esta fecha con el mejor espíritu. A través de los tiempos han existido diferentes controversias en torno a la Navidad y precisamente la fecha del 25 de diciembre. Yo quisiera en esta oportunidad que ustedes y yo pudiésemos examinar un poco la historia, revisar también los datos bibliográficos y principalmente ver qué enseña la Escritura sobre esta celebración, más aún sobre el evento que pretende señalar esta celebración. Yo le quiero pedir que esté muy atento. Deseo de corazón que el Espíritu de Dios lo motive a tener la mejor actitud, el mejor sentimiento frente a este mensaje y podamos hacer de esta fecha lo que Dios espera que podamos hacer. En los tiempos y también en la actualidad pudiésemos hablar por lo menos de tres controversias que se presentan en torno a la fecha, al suceso, a lo que supuestamente en verdad se celebra. Y quisiera en estos momentos examinar rápidamente el origen o la razón por la cual se han generado esas tres controversias. Acompáñeme por favor a ver estas tres controversias de forma rápida y al final examinaremos lo que dice la Escritura. La primera de estas controversias señala que la Navidad es una fiesta o una celebración pagana. Frente a esto, tenemos que mencionar que antes de que la Iglesia de Roma comenzara a celebrar la Navidad, las iglesias cristianas orientales ya estaban dando celebración a este acontecimiento, la llamada Epifanía, en la que no solamente se celebraba el nacimiento de Jesucristo, sino también su encarnación y también la visita de los magos de Oriente. Eso se celebraba el 6 de enero. Con el pasar de los tiempos y a partir del siglo IV, cuando la Iglesia de Roma ya se había institucionalizado y se había convertido en la religión oficial del Estado, comenzó a celebrarse la fecha del 25 de diciembre como la época en la que el Señor Jesucristo nacería. Muy probablemente escogieron esta fecha porque era el momento en el que se celebraba el Dios o el nacimiento del Dios invicto. La Iglesia de Roma conservó la celebración de Epifanía el 6 de enero, pero solamente como la visita de los magos de Oriente. Y esto lo hizo probablemente para atraer a los paganos y así transformar sus fiestas en la celebración cristiana del nacimiento de Cristo. La Iglesia de Roma escogió el solsticio de invierno, época en que, además de la fiesta en honor al sol, había otras importantes celebraciones romanas como las Saturnales, fiestas erigidas en su momento en honor a Saturno, dios de la agricultura. Pero las iglesias orientales desaprobaron el cambio hecho por Roma y lo tacharon de idólatra y pagano. En el año 46 a.C., el emperador Julio César cambió el calendario romano por el juliano. Más adelante, en el siglo IV, el calendario juliano fue corregido por Gregorio III. Podría ser que el cambio se debiera, más que todo, a la intención de este papa de justificar la transferencia de fechas
del 6 de enero al 25 de diciembre para la celebración del nacimiento de Cristo. El hecho de que la Iglesia de Roma hubiese adoptado el 25 de diciembre como la Natividad de Jesús y hubiera dejado de lado el 6 de enero, significó para las iglesias de Oriente que se estaba haciendo una adopción del paganismo, o se estaba de alguna forma reconociendo las celebraciones paganas como legítimas. Sin embargo, muchas personas comenzaron a perder de vista lo que realmente significaba tal acontecimiento y comenzaron a darle mayor importancia a la fecha. Lamentablemente, este tipo de cosas han alcanzado hasta nuestros días y muchos pierden la oportunidad de anunciar al Salvador y comienzan a darle demasiada importancia a la fecha. La segunda de las controversias es un poco más elaborada y lamentablemente es la que tiene mayor difusión en el mundo cristiano e inclusive en el mundo adventista. Esta controversia enseña que en realidad el 25 de diciembre lo que sucedió fue el nacimiento de Tamuz, hijo de Semiramis, mujer de Nimrod. Semiramis había dicho que su esposo, que también era su hijo, Nimrod, había encarnado en el pequeño bebé que había de nacer, Tamuz. El mito antinavideño promovido por algunos grupos religiosos asocia a Nimrod, Semiramis y Tamuz, enseñando que Nimrod nació precisamente el 25 de diciembre. Dicho hombre se unió con su madre, que se llamaba Semiramis. De esta unión nació un hijo que se llamó Tamuz. Cuando Nimrod murió, su madre, esposa, fue quien lo sepultó. Pero Semiramis quiso mantener el poder en Babilonia y afirmó que Nimrod había ascendido al cielo y se había convertido en el sol. Desde este momento el culto al sol se transformaría en el más antiguo del mundo. Pero este mito no terminaría ahí. Al paso del tiempo creció un árbol en donde Nimrod había sido sepultado. Semiramis comenzó a enseñar que su hijo, esposo, había encarnado en ese árbol y cada día de su natalicio visitaba su tumba y llevaba un sinnúmero de dones colgándolos en ese árbol. Esta doctrina se propagó por todos los pueblos, siendo uno de ellos Babilonia y la tierra de Sinar, que posteriormente se llamó Babilonia. De esta forma vino a existir el árbol del natalicio de Nimrod. Según dicha enseñanza, lo que hoy se hace en el mes de diciembre es recordar indirectamente el nacimiento de este hombre que fue un malvado pecador. Los defensores del mito señalan que, cierto o no, en el solsticio de invierno, que por cierto es el 21 de diciembre y no el 25, el árbol sagrado era cortado en memoria de la muerte de Nimrod y decorado como un rey se adornaría. Así, el árbol representaría a Nimrod y decorarlo es un símbolo de adoración al dios pagano. Pero la trama no termina ahí. Según este mito, una vez en el poder, Semiramis quedaría embarazada y afirmaría que los rayos del sol habían concebido al hijo que esperaba. Una imitación de la concepción virginal de Cristo. Y cuando nació, Semiramis afirmó que su hijo Tamuz era la reencarnación de su esposo Nimrod. Tamuz habría nacido exactamente en el solsticio de invierno, el 25 de diciembre en el calendario babilónico. Semiramis y Tamuz serían adorados como dioses y con ellos se instauraría uno de los cultos más antiguos de la humanidad, el culto a la madre y al hijo. Con el tiempo, según el mito, Semiramis sería adorada como Ishtar, diosa de la fertilidad, y proclamada como la reina del cielo. Bueno, y se preguntará usted, entonces, ¿de dónde salió la idea de que Tamuz nació un 25 de diciembre y que el culto a la madre y a su niño tiene su origen en Semiramis y en Tamuz? Bueno, esa idea surgió hacia el siglo XIX, hacia mediados del siglo XIX,
con un predicador presbiteriano de origen escocés llamado Alexander Hislop. Este personaje escribió un muy reconocido libro para su época llamado Las dos ciudades. En este libro, este personaje enseñaba el origen desde el punto de vista de él de todo este tipo de supuestos rituales en los que en realidad se estaba rindiendo culto y adoración al paganismo y a Tamuz, nada más alejado de la realidad. Después, con el tiempo, apareció otro autor. Ralph Woodrow fue un autor que escribió, basándose en las ideas de Hislop, un libro que hoy por hoy está muy difundido también en nuestras iglesias. Se llama Babilonia, Misterio Religioso. Muchos de nuestros predicadores han aprovechado las ideas que aparecen en este libro como si fueran veraces, argumentando la enseñanza de que Tamuz en realidad nació el 25, hijo de Semíramis, y todo este asunto de que después de la muerte de Nimrod ascendió al cielo y se convirtió en sol, y que cuando Semíramis sepultó a Nimrod apareció un arbolito, y que por esa razón es que es el origen del arbolito de Navidad. Totalmente falso. Lo quiero decir con todo el respeto del mundo, pero esas ideas no tienen fundamento histórico. Es más, el mismo Ralph Woodrow tuvo que volver a escribir un libro, y en ese libro él tuvo que aclarar que las ideas que había escrito en su libro anterior, Babilonia, Misterio Religioso, eran equivocadas y habían sido basadas en las ideas de Hislop en el libro Las dos ciudades. La tercera de las controversias que lamentablemente también está afectando mucho a la cristiandad es la idea de que la Navidad debería verse como una celebración para compartir, para ser más buena gente, para ser más buena persona, pero desterrando a la presencia de Jesucristo de ella. Es triste ver cómo muchas personas le dan mayor importancia al pesebre, a los regalos, le dan mayor relevancia inclusive a los magos de Oriente, a la oportunidad de acercarse a su familia o salir a pasear, cuando en realidad debería aprovecharse esta ocasión para acercarse más a Jesucristo o para mostrar a las personas quién es Jesucristo, cuál es el acontecimiento real que se celebra en esta fecha. ¿Sí? Son muchos los pueblos, las naciones, los países, los gobiernos que están intentando quitar el elemento religioso de esta época de celebración. Parte desde el punto de vista de muchos con la escritura de aquella famosa obra por parte de Charles Dickens, Un cuento de Navidad. Muchos están de acuerdo en afirmar que la novela de Dickens fue pionera para comenzar a ver la Navidad como una festividad de generosidad centrada en la familia y no como una tradición basada en el cristianismo. Los gobiernos también están presionados a no asociar la Navidad con el cristianismo, eliminando los aspectos religiosos, separando ese significado religioso a los elementos tradicionales de la festividad y haciendo que ésta se relacione más que todo con la temporada de vacaciones. Encontrarnos con personas que ignoran qué significa la palabra Navidad no es extraño, y ver que las personas ciertamente les gusta la época más que todo por lo que significa la celebración y no el acontecimiento como tal, es bastante desalentador. Creo, sin temor a equivocarme, que el creyente debería aprovechar esta ocasión y oportunidad para volver a refrescar en la mente de las personas el acontecimiento que se celebraba. Mientras los gobiernos, los esfuerzos que realizan son con el fin de separar aquel acontecimiento religioso importante para la cristiandad
y dejar a un lado la celebración. Pues por ejemplo, ya en Estados Unidos el holidays es más visto como una época de vacaciones y no es visto como una época en la que se debe recordar el nacimiento de Jesús. Se hacen grandes esfuerzos a través de las películas y de muchas actividades comerciales en prestarle mayor atención a Papá Noel, a Santa Claus, prestarle mayor atención a los Reyes Magos, a los regalos, a la celebración, a la fiesta o a las vacaciones. Se hacen grandes esfuerzos para eso y lamentablemente muchos cristianos están aportando a eso, ¿no? Ignorando o tratando de sacar el elemento religioso, el elemento cristiano de esta celebración. En realidad considero que necesitamos aprovechar la época para anunciar no solamente que Cristo ya vino, nació en este mundo, sino que vivió una vida perfecta, murió por nosotros y está por venir. Más allá de las controversias que se han generado en torno a esta fecha y a esta celebración, yo quisiera recordarles que en la Escritura el nacimiento de Jesucristo de verdad tiene muchísima relevancia. Desde el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 15, se está anunciando que vendría un Redentor, la simiente de la mujer, que desde el análisis bíblico podemos ver que se está refiriendo concretamente a Jesucristo, esa simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente a pesar de que fuese herido en el talón. La Biblia sigue mostrando que el nacimiento del Mesías sería un acontecimiento que partiría en dos la historia de la humanidad. Un acontecimiento que fue anunciado a los patriarcas, que fue prometido a ellos. El nacimiento de Jesucristo fue prometido como la más grande promesa en el Antiguo Testamento, anunciado también a través de los profetas. Lo que podemos ver, por ejemplo, en Isaías, el capítulo 7, el versículo 14, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y no puedo dejar de leer del mismo libro de Isaías, el capítulo 9, el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Una y otra vez el Antiguo Testamento nos muestra la importancia de un nacimiento, la importancia de la venida del Mesías. ¿Cuán sería la dicha de los hombres y mujeres que reconocieron en Jesucristo ese pequeño bebé que nació en el desordenado, en el quizás maloliente pesebre? ¿Cuál sería la dicha de las personas que pudieron ver al Salvador nacer en este mundo y en su época? Saben, si bien la celebración en el planeta Tierra no fue la más notable o la más suntuosa, sino que fue al contrario muy humilde, en el cielo sí se pudo escuchar el canto angelical que se aproximaba también a la tierra. De alguna forma estaba señalando que el Salvador había cumplido su cometido, habría de nacer en esta tierra, vivir la vida que necesitaba vivir. El canto angelical se dejó oír, la dicha celestial se pudo de alguna forma registrar en la palabra de Dios. Si bien es cierto, el nacimiento del Señor Jesucristo fue un acontecimiento importante en la historia de la humanidad, ese nacimiento no tendría sentido sin su vida, sin la vida que vivió. Y la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo, quien nació en esta tierra, también vivió una vida perfecta,
una vida en la que nos pudo mostrar la gloria del Padre. Vino también a entregarnos la oportunidad de gozar una salvación y un perdón que nosotros por nuestros propios esfuerzos no pudiésemos lograr. Jesucristo vino a esta tierra a demostrarle al universo entero que un hijo de esta humanidad puede vencer sobre el pecado y puede vivir en obediencia, en sujeción a la ley de Dios. La Biblia nos muestra que la vida perfecta de Jesucristo de alguna forma estaba complementando el nacimiento que se había dado. No podemos de ninguna forma conectar la vida de Jesús de su nacimiento. Eso quiere decir que si nos vamos a dar la oportunidad de recordar el nacimiento de Jesucristo, también démonos la oportunidad de recordar su vida perfecta, su carácter de amor, su disposición de ayudar a los demás, el llanto expresado en favor de aquellos que se pierden, las dulces melodías que cantaba cuando se reunía con sus amigos a adorar, el ejemplo que nos dio de la auténtica y de la verdadera adoración. Cosas que de ninguna forma podemos ignorar, cosas que de ninguna forma podemos separar de su nacimiento. El auténtico creyente no solamente recuerda su nacimiento, sino también recuerda su vida perfecta. Y por más importante que sea su nacimiento, y por más relevante que haya sido su vida, como creyentes tampoco podemos separar el hecho de que él haya nacido y haya vivido, no podemos separarlo del hecho de que él haya muerto. Porque es a través de su muerte, sí, suena paradójico, pero es real. Es a través de su muerte que el creyente tiene la oportunidad de salvación, de perdón, de vida eterna. Su muerte, que había sido también predicha por el Antiguo Testamento, su sangre derramada y su cuerpo lastimado son símbolos y son señales de que la salvación estaba en la oportunidad de todo aquel que declarara a Jesucristo como Salvador personal. No podemos ignorar que ese nacimiento y esa vida perfecta debían de alguna forma también complementarse con su muerte en la cruz, ser sacrificado, porque en esa muerte, la muerte de Jesucristo, la humanidad pecadora que reconociera a Él como Salvador, tendría la oportunidad de ser salvo. Esa sangre derramada, esas manos perforadas, ese costado traspasado, no pueden ser tampoco ignoradas en esta fecha. No pueden ser ignoradas de ninguna forma por aquella persona que considera la Navidad como un acontecimiento importante. El creyente que auténticamente celebra el nacimiento de Jesús no puede ignorar su vida perfecta. Tampoco puede ignorar su sacrificio en favor del pecador para salvarlo. Y de ninguna forma puede ignorar que Jesucristo resucitó y está pronto a regresar. Si bien el nacimiento de Jesús es importante, su segunda venida debería ser el foco de nuestra atención. No tendría sentido recordar el nacimiento si no pudiésemos tener en claro que Jesucristo murió para salvarnos y que vendrá para rescatarnos, para reclamar lo que compró con su preciosa sangre. Querido amigo y hermano, la Biblia nos está mostrando que ciertamente las profecías se han estado cumpliendo. Nació como se había prometido a través de muchos siglos. Vivió como habría de vivir para darnos ejemplo, para mostrarnos a Dios. Murió como debía morir para otorgarnos la salvación mediante el derramamiento de su sangre, su preciosa sangre. Ahora, ¿cree usted que Jesucristo no volverá? Hizo lo más difícil. ¿No va a ser lo más fácil? ¿No va a ser lo victorioso? ¿No va a cumplir con el sueño que desde
desde que la humanidad cayó en pecado, ha tenido salvar a sus hijos fieles? Por supuesto que sí. El auténtico creyente, el sincero adorador, aquella persona que reconoce que Jesucristo nació en esta tierra, no puede desconocer que su segunda venida ha de ser también una realidad. Si bien pudiésemos colocar muchos argumentos para no celebrar el 25 o el 24 de diciembre como el nacimiento de Jesús, para el auténtico creyente, el 25 de diciembre debe ser de alguna forma una garantía, o más que el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús debe convertirse en una garantía de que Jesucristo volverá por segunda vez. La primera venida, su nacimiento en esta tierra, nos entrega al corazón la certeza de que cumplirá esa segunda venida, de que vendrá por segunda vez, ya no envuelto en pañales, ya no amedrentado y escondido por sus padres, ya no en un establo maloliente, ya no adorado por sencillas y pocas personas, sino que vendrá en las nubes en toda su gloria, con miles y millares de ángeles, sobre una imponente nube. Vendrá Jesucristo, hará sonar la trompeta y traerá a la vida a quienes murieron en él. Vendrá Jesucristo y establecerá un nuevo mundo en el que la justicia reine, en el que las lágrimas se extingan, en el que la muerte ya no tendrá lugar, en el que ese aguijón de la muerte será quitado, cortado para siempre. Querido amigo, ¿no le parece esto motivo suficiente para celebrar? Amigos, hermanos, yo no quiero que ninguno de ustedes crean que o piensen que estoy haciendo una apología a la fecha. Lo que deseo de corazón es que así como recordamos que Jesucristo nació, recordemos también que Jesucristo vivió una vida perfecta. Recordemos también que Él murió por nosotros, por nuestra salvación, pero sobre todo tengamos en el corazón el anhelo de encontrarnos con Él por segunda vez. Tal vez usted todavía esté aferrado a los argumentos de que esta fecha en realidad es una celebración pagana. Quizás usted aproveche la ocasión para vacacionar, para descansar, pero yo quisiera que todos pudiéramos hacer algo. Escúcheme bien. Quisiera invitarle, querido amigo, número 1, a que no juzgue a los que sí celebran esta fecha. Ciertamente en la Biblia no está la fecha del nacimiento de Jesús. Bueno, estudiando las escrituras juiciosamente pudiésemos llegar a entender y a encontrar una fecha aproximada en la que el Señor Jesucristo nació. Entre septiembre y octubre más o menos el Salvador vino a esta tierra. Pero si bien no quedó de forma explícita, es verdad, tampoco de forma explícita en la Biblia se condena el hecho de que Jesucristo sea celebrado en su nacimiento. No juzguemos, hermanos, no juzguemos a los que deciden hacer de esta fecha una época de amor, de confraternidad, de acercarse a sus seres amados, de compartir con los demás. No lo hagamos, hermano, no lo hagamos. Si se estuviese haciendo otro tipo de cosas, en el que se hiciera una apología a los demonios, o en el que se hiciera una apología a los sacrificios, o en lo que se estuviera argumentando en favor de la maldad, quizás, pero la verdad es que se aprovecha esta época es para amar, para exponer lo que tal vez durante el año no se ha hecho, que ciertamente no es la única época en la que se debería hacer, pero pues aprovechar que al menos la humanidad tiene este espacio, ha separado este espacio para ser más humanos, más amantes de las personas que le rodean. Número 2, no juzgue a las personas que no celebran la Navidad.
Ellos han decidido alejarse de todo este tipo de cosas. Han argumentado, pues, para su tranquilidad, para su paz, para su conciencia, que no han de participar de esta celebración. Está bien, esas personas también merecen su respeto y también necesitan no ser juzgadas por nosotros. Y número 3, yo quiero que, queridos amigos y hermanos, sigamos el consejo inspirado. Todos podamos seguir el consejo inspirado. Más que una época para recibir, es una época para dar. Y no solamente dar cosas materiales, no solamente entregar regalos, es una época para que podamos dar a Jesucristo. No solamente como un bebé escondido en medio de un establo, no solamente como un hombre que vivió de forma íntegra, no solamente como quien murió en una cruz, sino también como quien pronto regresará a esta tierra a salvarnos de este mundo de dolor y de sufrimiento. Hermano, aproveche la ocasión. Los corazones están abiertos para escuchar de Jesucristo. Aproveche la oportunidad para decirle a su familia que Cristo viene. Aproveche la ocasión para mostrarle al mundo que el cristiano refleja el amor de Dios. Aproveche, querido amigo y hermano, para enseñarle a los niños el verdadero y auténtico sentido de la Navidad, la cual no tendría sentido sin la segunda venida de Cristo. Aproveche, querido amigo y hermano, para que la iglesia se vea fortalecida en Cristo Jesús, en torno no a un árbol, sino en torno a un acontecimiento que sucedió y un acontecimiento que está por suceder. Hermano, aproveche la ocasión, siga el consejo de la revelación, siga el consejo de la señora Elena. Tenga la certeza de que Dios en ella no se equivoca. El mundo dedica las fiestas a la frivolidad, al despilfarro, la glotonería y la ostentación. En ocasión de las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo, se desperdiciarán miles de dólares en placeres inútiles. Pero es privilegio nuestro apartarnos de las costumbres y prácticas de esta época de degeneración y en vez de gastar recursos simplemente para satisfacer el apetito y comprar inútiles adornos o prendas de vestir, podemos hacer de las próximas fiestas una ocasión de honrar y glorificar a Dios. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Nos han llegado cartas en las cuales se preguntaba: ¿tendremos un árbol de Navidad? ¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestemos: podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello, o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. El árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión, con tal de que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. Las fiestas de Navidad y Año Nuevo pueden y deben celebrarse en favor de los desamparados. Dios es glorificado cuando damos para ayudar a los que han de sustentar familias numerosas. En vista de que el 25 de diciembre se observa para conmemorar el nacimiento de Cristo, y en vista de que por el precepto y por el ejemplo se ha enseñado a los niños que es en verdad un día de alegría y regocijo, os resultará difícil pasar por alto esa fecha sin dedicarle cierta atención. Es posible valerse de ella con un buen propósito. En vez de ser ahogado y prohibido arbitrariamente, el deseo de divertirse debe ser controlado y dirigido por esfuerzos esmerados de parte de los padres.
Su deseo de hacer regalos debe ser desviado por cauces puros y santos a fin de que beneficie a nuestros semejantes a cumplir la tesorería, a suplir la tesorería con recursos para la grandiosa obra que Cristo vino a hacer en este mundo. Yo quisiera concluir diciéndoles, queridos amigos y hermanos, que Cristo viene. El Salvador que vino, que se encarnó en un pequeño bebé, que cumplió las profecías del Antiguo Testamento, volverá con la gloria que prometió, volverá a cumplir las promesas que cumplió, volverá a hacer realidad lo que en las Escrituras está escrito de él. Yo le quiero invitar, querido amigo y hermano del gozo que me ve en este momento, para que de verdad aproveche la época, anuncie a Jesucristo. No lo anuncie solamente en su nacimiento, también anúncielo en su segunda venida como victorioso. Predique a Jesús, muestre a Jesús con sus actos, denle la oportunidad al mundo de que lea la única Biblia que pueden leer en esta época, su vida, mi vida. Que no nos centremos en las controversias y nos centremos en las oportunidades que tenemos para salvar a los demás. Dios les bendiga y que podamos tener el espíritu adecuado, dirigido por Dios en estos momentos en que los corazones han dado apertura al Dios de los cielos. El Señor les guarde.